Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona. Muy buenas a todos y bienvenidos a Engranando Marcha, bienvenidos otra semana más a vuestro espacio de motor aquí en UPV Radio. Hoy tenemos un programa bastante especial, ya que, como bien sabrán, porque no hemos parado en redes sociales, estuvimos en la pretemporada de la Fórmula E en el circuito Ricardo Tormo de Cheste y Álvaro, habrá que hablar de ello, ¿no? Muy buenas. Bueno, con todo el contenido que hemos sacado, aún así tenemos que crear nosotros más contenido porque yo creo que tenemos mucho que contar y la gente debería saberlo. Pues en el programa de hoy se podrán encontrar nuestras noticias del motor, donde hablaremos de la Fórmula 1, hablaremos de la Fórmula 3, también de la Fórmula E, pero no tan profundamente porque tenemos un programa especial en el que hablaremos de todo lo que pudimos ver en la pretemporada de la Fórmula E y también pues nuestras impresiones o qué es lo que puede ocurrir en la primera carrera en México. Así que ya saben, pisen embrague, engranen en marcha porque arrancamos. Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Hora de repasar la actualidad en Noticias del Motor. Pues la primera noticia que tenemos nos viene desde la Fórmula 3 y es que el campeón de la Fórmula 4 española, Nicolás Solov, se une a la categoría de crecimiento de los pilotos para llegar a la Fórmula 1 y se coloca en la parrilla junto con el equipo ART. Vamos a ver cómo lo hace el piloto que está bajo la protección de la cuadra de Fernando Alonso. Bueno, yo creo que promete mucho este piloto. Yo por mi parte no he visto nada de su competición hasta el momento, pero a partir de ahora yo creo que es el momento de seguirlo. También tenemos noticias desde la Fórmula 1, ya que no hay temporada, pero el mundo de la actualidad en la Fórmula 1 nunca para, y es que ha habido movimientos. Comentábamos en el programa en el cual entrevistábamos a Nacho Sancho que a lo mejor Mattia Binotto tenía un pie medio fuera de Ferrari. Ya lo tiene completamente fuera, ha sido destituido, aunque en el comunicado oficial indican que él mismo ha dimitido, aunque hay que cogerlo con muchas pinzas, y el sustituto ya lo sabemos, el antiguo director del equipo Sauber, Frédéric Vasseur. La verdad es que ha trabajado con más de la mitad de la parrilla en su camino hasta este momento, y esto, pues, Álvaro, ha desencadenado totalmente un movimiento en el mundo de la Fórmula 1. Bueno, literalmente una partida de dominó fue este movimiento, porque a partir de la salida de Mattia Binotto, la entrada de Frédéric Vasseur, bueno, confirmaron que Andreas Seidel, la persona que estaba como director técnico en McLaren, pasaba a ser CEO de Sauber, que no director, o sea, team principal, y por otra parte, Andrea Stella pasaba a ser el team principal de McLaren. Efectivamente, trabajó Andrea Stella con Fernando Alonso en Ferrari, luego le siguió en su época en McLaren, se quedó aunque Fernando se fue y ahora pues ha llegado como team principal. Vamos a ver cómo lo hace el italiano en McLaren, al menos si puede mantener el nivel que tiene ahora o incluso superarlo. Y Seidel, estoy muy expectante a ver qué es lo que puede conseguir con Sauber y con Audi. Recordemos que dejará de ser Alfa Romeo, seguirá siendo Sauber, Audi y luego se convertirá en Audi en 2026, y la verdad es que tengo muchas ganas de ver a ver qué es lo que ocurre. Seidel ha llevado hasta donde está ahora McLaren, lo ha vuelto a renacer, podríamos decir, después de esa catástrofe con los motores Honda, así que muy ansioso, no sé tú, pero yo tengo muchas ganas de ver qué es lo que hace Seidel, y también va a ser en Ferrari, preocupado por Carlos Sainz, porque siempre se ha visto que Frédéric ha tirado un poquito más a Charles Leclerc, pero vamos a ver. Bueno, yo creo que hay que confiar en que Frédéric Vasseur va a hacer las cosas bien, al menos de momento, y veremos qué tal en el futuro. Y por parte de Andreas Seidel, yo creo que también es muy interesante ver cómo va a gestionar todo este desarrollo, todo este cambio por parte de Sauber y el tránsito a Audi. También tenemos que hablar de esa categoría creada por la Fórmula 1, la Fórmula 1 Academy. Recordemos la categoría que quiere impulsar a las mujeres dentro de la órbita de la Fórmula 1 y hacerlas llegar mucho más fácil a la categoría reina. Y es que ya tenemos a los 5 equipos que formarán la parrilla. Recordemos, eran 5 equipos de 3 pilotos cada uno, y estos serán ART, el equipo Campos, Carlin, MP Motorsport y Prema Racing. Así que tenemos representación española, representación incluso valenciana
asturiana con el equipo Campos. Vamos a ver que se confirmen los nombres y también nos han confirmado que no va a ser una categoría sustituta de las Woman Series, sino que van a estar incluso un paso por detrás, ya que van a llevar monoplazas Fórmula 4. Sí, eso ya más o menos se confirmó en su momento y lo que... Bueno, a ver, tampoco ninguna sorpresa en los equipos, yo creo que son equipos que hemos visto tanto en Fórmula 2 como en Fórmula 3, por lo tanto se extrapola un poco a esto y veremos si compite con las Women Series o simplemente se queda como un paso adelante. También hay que ver qué es lo que realiza las Woman Series porque hasta el día de hoy todavía no sabemos nada de si se va a disputar la temporada 2023 o no. Recordemos que acabó prematuramente la categoría debido a problemas económicos, no disputó los grandes premios ni de Estados Unidos ni de México, se quedaron en Singapur, así que habrá que ver a ver si pueden continuar, si esos problemas se solventan y a ver cómo lo hacen. También, pues es hora de que apuntemos en la agenda. Álvaro saca el calendario, rodea el día 13 de febrero porque en este día comienza la misión. Se presenta el Aston Martin, ha sido el primer equipo que ha anunciado la fecha en la cual presentarán su nuevo monoplaza, el que llevará Fernando Alonso en la temporada 2023, con muchas ganas de ver a ver cómo evolucionan, qué ideas traen y a ver si podemos saber un poquito antes, vamos a dejarlo ahí, todo lo que pueda traer ese coche de Fernando. Totalmente, veremos cómo empieza la andanza de Pedro Martínez de la Rosa y de Fernando Alonso en este equipo, a ver si empieza con buen pie y a ver las expectativas que nos generan. Qué bonito es ver a los dos españoles ahí en Aston Martin, ¿no, Álvaro? Tal cual. Pues con esto cerramos nuestro espacio de noticias del motor y pasamos a hablar pues de lo que ha sido protagonista durante esta semana. Pasamos a hablar de la Fórmula E y su pretemporada aquí en Cheste. Cultura amb veu pròpia. UPV Radio. Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 5. Deporte y estudio son buenos aliados. ¿Estás de exámenes? Está comprobado científicamente que hacer ejercicio físico, al menos 3 veces por semana, aumenta de manera exponencial tu capacidad mental y de concentración. Tu cerebro necesita sangre y oxígeno para funcionar. Practicar deporte favorece la circulación de la gasolina que necesita tu cerebro. Haz ejercicio para no caer al precipicio. Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio. Abróchense los cinturones, que se van a apagar los semáforos. Pues aquí estamos, hemos tenido el privilegio y la oportunidad de estar en la Fórmula E y pues habrá que hablar un poquito de lo que nos hemos encontrado, ¿no, Álvaro? Bueno, será por cosas que nos han pasado y por cosas que hemos visto, cosas que hemos vivido. Ha sido una experiencia inolvidable porque era la primera vez que asistíamos como acreditados a un evento así, un mundial, básicamente. Y la FIA al final, pues, demuestra que las cosas son profesionales en estos ámbitos. Pues sí, vamos a hablar un poquito de esas sensaciones que hemos vivido nosotros al estar ahí, porque hemos tenido la oportunidad de estar en los 4 días que ha habido acción, que ha habido momentos, 3 días de acción en pista, 1 en el cual ha sido un poquito más de descanso, pero lo primero es desmentir un tópico que hay, es que los coches eléctricos no suenan. Álvaro, suenan y bastante, ¿eh? Es que es lo que estábamos hablando estos días, que no es que suenen mucho, es que al arrancar, por ejemplo, o cuando sí, realmente es al arrancar, que sobre todo suenan muchísimo, y cuando van a altas velocidades, obviamente un coche cuando va a alta velocidad está rompiendo el viento, pues también suena mucho. Lo que pasa es que cuando hay un coche rodando por la recta, por ejemplo, principal, y otro coche por el pit lane, al coche del pit lane sí que es verdad que no se le escucha. Eso es totalmente cierto. Pero como tal,
suenan bastante. También hemos visto que van bastante más rápido que la temporada pasada. Si han estado atentos a nuestras redes sociales y si no, se los comentamos ahora, tenemos un análisis en profundidad de lo que son estos nuevos modelos de generación 3 en nuestro canal de YouTube y uno de los datos lo comentábamos, se llega a 322 kilómetros por hora, una barbaridad teniendo en cuenta que llevan neumáticos que no son slick, son neumáticos rayados y por lo tanto hay mucho menos agarre. Y también que son neumáticos más duros, de eso hablaremos ahora más adelante, y que están en un circuito urbano. Estos coches no son como la Fórmula 1 que normalmente compiten en circuitos permanentes. Aquí se montan el circuito en por ejemplo, Madrid, en las calles y ya está. Es una barbaridad las velocidades que alcanzan. A ver, realmente no se van a llegar a alcanzar esas velocidades. O sea, es el potencial del coche, lo que pasa es que no van a poder alcanzarlas porque no va a haber recta suficiente para llegar a esa velocidad, pero sí que es verdad que sorprende ver el rendimiento que puede tener este coche y como en un futuro puede ser que acaben en circuitos, digamos, más convencionales y de esa forma lleguen a velocidades más altas. Y bueno, yo ahora te quiero preguntar ¿cómo has vivido la experiencia de estar en el paddock? La verdad que entrar por primera vez fue impresionante porque no te esperas empezar a ver trastos de equipos y gente con las chaquetas de los equipos y todos los uniformes y tal. Y claro, ya lo mejor ya fue cuando empezamos a ver a pilotos. O sea, estábamos por el paddock y veíamos a un piloto por el lado nuestro pasar o uno que estaba corriendo porque tenía prisa y estas cosas que son que de primeras no te las esperas y luego al final lo acabamos normalizando, ¿no? Sí, al final era, bueno, pasamos, yo me acuerdo el último día que nos encontramos con Sergio Sete Cámara y pues íbamos con un poquillo de prisa, comenzamos, lo típico de que te encuentras a alguien de frente, te mueves hacia un lado, él se mueve hacia el mismo y comienzas como a bailar, pues exactamente lo mismo, algo ya completamente normal, lo acabamos interiorizando. Pero con esto yo creo que ya suficiente momento de hablar de nuestra experiencia y vamos a hablar de lo que pudimos ver en esos test de pretemporada, porque vimos a Max Günther muy fuerte, estuvo liderando los primeros días y luego de cara a las últimas jornadas de test estuvo bastante cerca de la cabeza. Mucho cuidado con Maserati y con el piloto porque van muy fuerte. Como siempre hay que coger los resultados de los test con pinzas, pero la verdad que tampoco tiene que ser mucha coincidencia estar ahí arriba todos los días, ¿sabes? Entonces es cierto que a lo mejor pues han apretado un poco más la máquina y por eso han conseguido mejor rendimiento, pero veremos en la primera carrera, veremos en México qué tal, porque representativo no es, pero sí que nos señala un poco por dónde puede ir el camino del equipo Maserati. También vimos al equipo DS bastante cerca, un equipo muy potente, muy capaz y que tiene a todo un campeón del mundo. El defensor del título, Stoffel Van Dorn, está en ese equipo y también está Jean-Éric Vergnier, recordemos, campeón de la Fórmula E también, expiloto de Fórmula 1 los dos, muchísima experiencia, yo creo que es un equipo con una dupla increíble y al final pues también estuvieron bastante cerca, al igual que Nissan que ganó esa simulación de carrera que se hizo el miércoles con Nato. Y los últimos días también estuvieron bastante cerca de estar ahí arriba. Sí, el equipo Nissan también prometía bastante y al final no pudimos hablar con ellos en la jornada de testing, pero dentro de poco tenemos noticias, ¿no? Efectivamente, dentro de poco seguramente encontrarán en redes sociales una entrevista con los miembros del equipo Nissan. Ahora te quiero preguntar, es cierto que hemos comentado que hay que cogerlo todo con muchas pinzas, pero ¿crees que viendo la superioridad de Max Günther, también viendo que el equipo de S. Penske está muy cerca, ¿tú crees que puede haber un cambio de líder esta temporada? Que a lo mejor Stoffel Van Dorn no lo va a tener tan fácil esta temporada y va a tener a su compañero de equipo y algún que otro más ahí intentando buscarle las cosquillas. Que al final la Fórmula E es muy espontánea, entonces creo que ahora mismo no soy capaz de predecir cuál va a ser el equipo que va a ser puntero, cuál va a ser el que, digamos, la decepción. Yo creo que hasta que no veamos en la primera carrera el rendimiento, principalmente en clasificación, y luego ya en carrera puede ser una locura todo, pero a ver en clasificación qué tal el rendimiento de cada piloto y de cada coche, veremos qué tal. También escuchamos a los pilotos en las ruedas de prensa y también en alguna que otra entrevista que les hicimos nosotros quejarse mucho de los neumáticos Hankook, porque decían que eran muchísimo más duros que los neumáticos Michelin. Incluso nos comentaban que se podía hacer todos los días de testing
y aún quedaría neumático con los Hankook. Recordemos que los Michelin eran mucho más blandos. En el Eprix que hubo aquí en pandemia, los neumáticos duraron 10 o 20 vueltas y se quedaron bastantes coches tirados. Y ahora te quiero preguntar, ¿tú crees que esto hará que las carreras sean más aburridas? Porque al fin y al cabo ya no va a haber ese factor de desgaste de tengo los neumáticos un poquito más comidos y no voy a poder llegar al 100%. Pues mira, sinceramente este debate genera mucha controversia, pero al final, si lo piensas, cuanto más duro es un neumático, obviamente el piloto va a poder empujar mucho más. Por lo tanto, esto puede ser todo lo contrario, puede hacer que las carreras sean mucho más entretenidas porque los pilotos pueden apretar mucho más y de esta forma ver ritmos más competitivos, luchas que duren más, porque si un neumático se está desgastando a medida que tú estás luchando con otro piloto, te quedas sin recursos para seguir con esa lucha, así que habrá que ver. Yo creo que puede dar juego, en algunas carreras puede ser positivo y en otras puede ser totalmente lo contrario. Estuvimos también hablando con diferentes pilotos, por ejemplo, estuvimos hablando con Jake Dennis, el piloto de Andretti para esta temporada, y pues él nos comentaba esto de sus sensaciones con los neumáticos Hankook. Yeah, they're definitely harder than the Michelin. I don't think there's any denying that. Hankook know that, and they're a lot more durable. There's not much wear on the tyres, so the issue we had in New York last year with the Michelin tyre shouldn't happen here. So that's always a positive. Obviously, it comes with some downsides. The tyre doesn't supply as much grip as the previous one. So it's a bit more challenging for the drivers, but it is what it is. It's the situation we're in, and we just need to try and, as a team, understand this tyre as well as possible to try and deliver the best result. Bueno, lo que nos comentaba era básicamente que estos neumáticos obviamente son muchísimo más duros que los neumáticos Michelin. Habrá que ver cómo los pueden llevar en las carreras y que tienen muchísima menos degradación. Así que coincide con nosotros Jake Dennis, piloto de Andretti, y también pues tuvimos el placer de hacerle esta misma pregunta a una persona que no está dentro del coche, pero sí tiene que estar muy atento a todo lo que ocurre y a nivel estratégico. Estuvimos con Roger Griffiths, team principal del equipo Andretti, y esto fue lo que nos comentó. For sure they are a lot harder. They're also a dual compound tyre, so the inner band of the tyre is much softer than the outer band of the tyre, but even the soft part of the Hankook tyre is harder than the Michelin. One of the things with the Michelin tyre that we would see at certain tracks like Mexico City, for example, was that we would have a high degree of tyre wear. I don't think tyre wear is a problem with the Hankook tyre. I think we could potentially run all season on one set of tyres. So, which makes it a bit tricky. The ultimate grip level is not quite there, so the car is extremely quick in a straight line. And maybe not quite so quick around the corners. It makes the car a little bit more challenging on the brakes because it moves around a lot more. I certainly think it could lead to some very exciting racing. I mean, Hankook have done an amazing job. I mean, Michelin was there for 8 seasons, so they had a lot of opportunity to evolve the tyre, to find out what works, what doesn't work. Whereas Hankook have come in, there's an awfully high bar that Michelin had set in terms of technology and performance on the tyres. I think Hankook have done a really good job getting to where they are. We're going to learn a lot about the tyre over the next few races, and hopefully we're going to maximise that learning. Pues ahí lo tienen. Me parece bastante impresionante que hayan dicho que no les preocupa la degradación con esos neumáticos Hankook, que no esperan problemas en México con esa degradación y que puede a lo mejor hacer las carreras más emocionantes o no, pues simplemente tendremos que verlo en la pista. También pues hay alguien que monta estos neumáticos y que le preguntamos si por culpa de esos neumáticos que van a montar los pilotos a lo mejor va a tener un poquito más de presión o no. Él es Bruno Correia, el piloto del coche de seguridad, el oficial de la Federación Internacional del Automóvil para esta competición, para la Fórmula E, y esto fue lo que nos comentó. No, bueno, nosotros teníamos otros neumáticos, Michelin, que estuve con nosotros 8 temporadas y ya conocida por tener ser muy buenos en la producción de los neumáticos. Ahora tenemos Hankook, es un nuevo neumático. He testado, es un neumático que seguramente me dará un poquito más de rendimiento en kilómetros. Son un poco más duros, pero el safety car tampoco es un coche de carrera, está ahí para pues justamente mantener la seguridad en pista cuando pase algo.
Pues Álvaro, aquí tenemos las declaraciones. Yo creo que está muy claro y que no hay ninguna duda de que los neumáticos son mucho más duros, aunque no descartan que a lo mejor esto empeore las luchas. Veremos a ver, yo creo que es lo que comentan casi que todos, que el hecho de que sean más duros va obviamente a propiciar que sean más duraderos y por lo tanto esto puede ser beneficioso en algunas carreras y perjudicial en otras, porque a veces sí que nos puede quitar un poco de sustancia el hecho de que los pilotos no degradan los neumáticos, porque a veces precisamente las batallas se generan porque un piloto degrada y otro no. Veremos qué tal. Aún así, me parece sorprendente porque estuvimos viendo los primeros días las diferencias de 3 o 4 décimas más rápido estos monoplazas comparados con los Generación 2 y teniendo en cuenta que son neumáticos mucho más duros, chapó por los pilotos porque sin experiencia en esos coches, que todavía les queda rodar y sacarles tiempo a esos coches, y con unos neumáticos mucho más duros, ya les sacaban 3 o 4 décimas con la pista muchísimo más fría. La verdad es que impresionante. Y con esto pasamos también a hablar de los coches. Son mucho más frágiles, según nos han comentado en rueda de prensa. Y ahora te quiero realizar a ti la pregunta. ¿Tú crees que esto va a afectar a la competitividad? Porque hemos visto que para adelantar en la Fórmula E hay que tocarse. Hay que ir haciendo pequeños toques y esto a lo mejor puede hacer que los pilotos ya no lo intenten tanto con esta generación 3. Hay que tener en cuenta que los circuitos son muy estrechos. ¿Tú cómo lo ves, Álvaro? Mira, yo te voy a decir lo que yo pienso que va a pasar, y es que en México todo el mundo al principio va a ir muy con cuidadito, luego se van a confiar, van a empezar a tocarse, van a abandonar la mitad de la parrilla y van a decir, vale, a partir de ahora vamos a ser más cuidadosos. Yo creo que va a pasar eso, fíjate, creo que México va a ser una carrera loquísima y van a pasar muchas cosas por eso, porque no se van a esperar la fragilidad de los coches. Y nada, los pilotos al final ya saben van a encontrar ese límite. Pues esta misma pregunta se le hicimos a André Lotterer, el piloto de Andretti, un mítico dentro del mundo de la resistencia, y esto fue lo que nos dijo. I don't know so much about that yet, let's say. We will see in the races, I guess. For sure there will be contact, as it always is in Formula E, and I don't know how the front wing will react when you touch a little bit of the car, how the side pods. The side of the car looks quite strong, so we don't have the wheel arches, which sometimes was an issue last year, flying around or touching the tire. So let's see, we always try not to touch each other, but the city tracks are quite narrow, and we can't avoid it sometimes. Pues ya lo han escuchado, no tienen mucha idea los pilotos saber qué es lo que puede ocurrir, se lo encontrarán todo en México y esto pues ven que la parte lateral del coche sí que sigue siendo fuerte, no encuentran esos arcos encima de las ruedas, que era un pequeño problema cuando había toques un poquito más fuertes en los Generación 2, así que pues como hemos comentado, solo nos queda esperar a la Le Prix de México, de la Ciudad de México, para saber cómo se van a comportar estos coches en cuanto a toques y en cuanto a luchas, pero aún así sí que pudimos ver un poco la resistencia del coche en un accidente, y es que Sebastián Buemi, el piloto del equipo Envision, tuvo un accidente que causó una bandera roja el día 4 por la mañana. El piloto se encontraba en perfecto estado, tuvimos la oportunidad de poder ver el coche cómo quedó y quedó bastante dañado. Y también pues hemos podido ver durante toda la pretemporada que han habido toques con el muro, con la chicane, un poco de debris en la pista que ha traído una bandera roja. Así que esto nos puede dar una ligera idea de cómo aguantan los coches, ¿no, Álvaro? La verdad es que va a ser fácil de adivinar, porque en cuanto veamos un par de toques ya vamos a ver cómo el coche reacciona a esas fuerzas y veremos si se cae por piezas, si se deforman, si hay que cambiarlas o bueno, a lo mejor no. Claro, en una carrera al final, si el alerón delantero es la única parte del coche que puede realmente cambiar, el resto ya se quedan un poco a lo que hay, entonces veremos qué tal. Y te quiero preguntar, ¿cómo has visto a los equipos en esta pretemporada? Bueno, obviamente hemos visto a Maserati, a Nissan y a DS por encima. Y lo que podemos comentar es, por ejemplo, cómo Envision ha tenido problemas. Por ejemplo, con
con un día que Buemi no pudo rodar, creo que fue en toda la tarde, y como por ejemplo también precisamente Buemi tuvo un accidente, el cual pues lastró bastante el desarrollo del coche porque no pudieron rodar en toda una mañana, y ahora mismo no llego a recordar si lo pudieron arreglar para la tarde, así que en Vision que empieza bastante mal, con un pie un poco cambiado. También pues nos encontramos en la parrilla, también en el pit lane, a un viejo conocido en Engranando Marcha, Miguel Portillo, comentarista de DAZN Fórmula 1, y obviamente la pregunta era obligada, así que esto fue lo que nos contó. Bueno, yo creo que hay equipos que tienen que mejorar un poquito, ¿no? Que hay partes que todavía no se han acoplado, que los pilotos son nuevos, como el ejemplo de DS, ¿no? Que en principio es un equipo muy potente. Maserati llega apostando fuerte y sacando números que llaman la atención muy rápido, pero no significa que vayan a estar arriba. Yo creo que Porsche va a ser un equipo muy sólido en la parte delantera, y vamos a tener no 2-3 equipos, yo creo que vamos a tener 6-7 equipos luchando por carreras durante toda la temporada. Y también pues llega el momento de saber qué es lo que sienten los pilotos, ¿no? Porque nosotros podemos ver las cosas desde fuera, pero ellos lo ven desde dentro del monoplaza, saben todo lo que está pasando, y pues esa es una de las preguntas que le hicimos a André Lotterer, y aquí tienen su respuesta. Very happy. The teams welcomed me very nicely, and also brought my engineer, so communication is good. The collaboration with Jake, my new teammate, is also very good. So yeah, it's a very nice team. We're working well already together. So I'm looking forward to the season, to have a good time, and mainly to be successful. Yes. And what are the objectives for this season? Well, in Formula E or in motorsport in general, everyone wants to win, and so do we. And the good thing in Formula E is we all have the same cars, the same tires, the same power. So the chances are quite high for everyone who do well in this paddock, even if you're a private team or a works team. So the equality is quite good. So if we do a good job, I think we have our chances. Pues ya ven, bastante optimista André Lotterer, que se ve con oportunidades de intentar ganar e intentar estar arriba en esta temporada. También recordemos, cambio de equipo para el piloto alemán, sale de Porsche y vuelve. Y bueno, va al equipo Andretti, aunque no se separa de Porsche, ya que recordemos que han cambiado de estructura el equipo Andretti. Y también hablábamos con Jake Dennis y él nos contaba esto. That's certainly the plan, you know. We've had obviously 2 good seasons now, 3rd and 6th last season, and we had some wins, some podiums, and obviously it's a completely different car this year. There's a lot changing, and new locations, new drivers, and obviously the new car. So a lot can happen, but you know, we're here in Valencia at the moment testing, so just trying to get as much data as possible before Mexico in a few weeks. También se ve bastante optimista de intentar mejorar esa primera temporada que tuvo con Andretti, y vamos a ver cómo le va al piloto, que recordemos no cambia de dupla, es uno de los pocos que no ha cambiado de escudería para esta temporada 2022, así que a lo mejor puede tener ahí un poquito más de oportunidad. También estuvimos con los pilotos de Mahindra, en este caso con Lucas Di Grassi, y él nos comentaba esto. I think personally for me is to improve, to have more consistent results, good results during the year. I think it would be very, very hard and unlikely that we fight for the title, but I think the car has a potential to score good results. But the most important than scoring a random result that you just score because something happened in the race is to consistently get the car better and consistently get the car to be on the top 5 every weekend by the end of the season. And then, of course, I would say in terms of positioning, finishing better than what the team finished last year. Pues ya lo han escuchado, una reflexión bastante importante. Es uno de los pilotos más experimentados dentro de la Fórmula E, el expiloto de Fórmula 1. Y lo que nos comentaba, que en vez de conseguir un resultado cualquiera, que un día sea muy bueno, lo que él quiere es que sean esos resultados constantes y que sean buenos resultados. También estuvimos hablando con su compañero de equipo, con Oliver Rowland, y esto es lo que nos comentaba. Yeah, I think from my perspective, I had a very similar goal last year to what Lucas had when I arrived, was try and improve on what I found, work with my engineers to build a good relationship to hopefully have some successful seasons in the future. Obviously a lot's changed since last year with the Generation 3 car, and there's not much continuity to bring over.
But I think, yeah, like Lucas said, to bring some consistency in the results. Of course, as racing drivers, when we arrive on a weekend, we want to do the best we can and ultimately aim to win. But we also have to be patient that can take a bit of time to really make the team gel and make the improvements that we need. But for sure, when we arrive at the first race, we'll be pushing, and I wouldn't say the goal is to win, because I think we have to be realistic, but we'll be pushing to do so when we arrive. Pues ya lo han oído, intentarán estar ahí al máximo posible, no ven bastante factible ganar el campeonato, aunque nunca se sabe, en la Fórmula E puede ocurrir cualquier cosa, pero estarán ahí luchando por ser líderes cuanto puedan. Y ahora pues Álvaro, toca hablar de lo que nos podemos encontrar esta temporada, y es que nos vamos a encontrar con la introducción de las recargas, el Attack Charge, que se introducirá como prueba. Aún no sabemos si estará en el EPRIX de México, pero ¿tú crees que esto puede suponer un cambio estratégico? A ver, obviamente esto nos recuerda a los repostajes de la Fórmula 1, lo que pasa que es obviamente distinto también porque no añade peso. La recarga al final el coche va a seguir pesando lo mismo. Esto es una cosa que es bastante determinante y que no tiene nada que ver. Así que no va a dar tampoco muchísimo juego, pero a la vez el añadir esa parada 100% va a hacer que los equipos tengan que jugar un poco con las paradas para poder ganar o perder posiciones. Pues nos encontramos también en el pit lane a una persona que era obligado a hacerle esta pregunta, ya que teníamos a un ingeniero como tal con nosotros, y nos encontramos con Albert Fábrega. Esto fue lo que nos comentó sobre las recargas. Y bueno, ¿a qué equipo ves mejor de cara al EPRIX de México? No lo sé. Yo creo que es tirar una moneda al aire, ¿no? Decías a Gunther, yo creo que es una moneda al aire, porque seguro que los equipos esconden muchas cosas. Yo creo que en el test de mañana, no en la hora de esta tarde, pero sí en el test del último día, veremos ya un poco más claro quién es quién y realmente el momento de forma. Se han sabido encontrar las prestaciones y el momento y el punto óptimo del coche en esta pista, que es muy diferente que la de México y que es muy diferente a la siguiente carrera, y que por tanto yo creo que será una primera media parte de la temporada en la que los equipos descubrirán su velocidad, descubrirán el coche, los pilotos también tendrán que poner de su parte para intentar sacar el mejor rendimiento, y yo creo que estará todo muy igualado y veremos quizás sorpresas, veremos. También hemos visto que se va a probar la recarga esta temporada, el año que viene se introducirá de manera obligatoria. ¿Crees que esto, equiparándolo a lo mejor con los repostajes en la Fórmula 1, puede dar juego estratégico? Seguramente, seguro que lo va a dar. Primero que es un paso tecnológico importante y hay que hacerlo de manera segura, consolidada, y a mí me parece bien que lo dejen de manera obligatoria para la próxima temporada. Veremos, depende mucho de cómo hagan el reglamento deportivo. Aquí obviamente el hecho de cargar no influye en el peso del coche, como en la gasolina, como en el combustible, pero sí que puede aportar estrategia técnica o diferentes estrategias, siempre que el reglamento lo permita y lo promueva. Y por tanto aquí yo creo que es tema de la organización de Fórmula E, de la FIA, de hacer un reglamento que permita estas estrategias, siempre que se haga de una manera segura y eficiente, obviamente. Estas eran las palabras de Albert Fábrega, un gran conocido dentro del mundo del motor por su gran sabiduría a la hora de hablar de cosas técnicas de este mundo del motorsport. Y nos teníamos que pasar también a la otra parte, a la parte de los periodistas, de los narradores. Por eso estuvimos hablando con Miguel Portillo y él nos comentaba esto sobre las recargas. Y yo creo que todo lo que sea nuevo y más complicado va a favorecer el espectáculo, porque si todos los pilotos saben perfectamente lo que tienen que hacer, todo es muy predecible. Cuantas más novedades, cuantas más particularidades tenga el campeonato, más difícil para los pilotos, más bonito para los espectadores. Y por supuesto también teníamos que irnos a otro apartado, y es el apartado de los muros. Estuvimos hablando también con el team principal del equipo Andretti, con Roger Griffiths, y él nos comentaba esto. You know, the original intention was to have the boost charge this season in the race for a variety of reasons that I don't believe that's going to be possible. I certainly wouldn't be in favour of introducing it partway through the season. I think it will be good. We've got enough things to worry about with a new car without, you know, throwing that into the mix. So I think it's good if we get the opportunity to test it. I'm sure there's going to be a few teething issues with it once we first start working. But, you know, hopefully we can work through those during the course of this season and then ready for a race introduction. But I think it's going to add a very exciting strategy element to the competition.
Nos comentaba que sí iba a suponer un gran cambio estratégico en las carreras, que estaba pensado implementarse para esta temporada, pero han decidido que se atrase a la siguiente, ya que hay muchas cosas nuevas que probar durante esta temporada con los nuevos monoplazas, y que vamos a ver cómo se pueden comportar este cambio estratégico que nos puede ofrecer si hay más espectáculo durante las carreras. Y ahora te quiero preguntar, Álvaro, ¿qué nos podemos encontrar para el EPRIX de México? Porque después de esta pretemporada yo creo que hay más dudas que cosas resueltas. Bueno, vamos a encontrar seguro que un comienzo de ilusión para algún equipo que dé con la tecla. También mucho espectáculo, por lo que he dicho, de que yo creo que al principio van a ir todos con cuidadito, pero luego van a empezar todos a arriesgar porque quieren dar un buen resultado para el equipo en la primera carrera, así que van a arriesgar bastante, y muchas rivalidades, porque al final hay que pensar que todos estos pilotos ya llevan varias temporadas corriendo entre ellos, hay otros que son nuevos, pero todos quieren ser el mejor, y es obvio que aquí el ego va por encima de todo. Entonces van a empezar a plantarse un poco las rivalidades de este año, tanto las rivalidades por las primeras posiciones como las rivalidades de la zona media. Yo la verdad es que estoy deseando a ver qué es lo que ocurre en este Prix de México. Recordemos, en enero estaremos atentos a ver qué es lo que puede ocurrir en la categoría eléctrica, cómo se da esta primera carrera ya con fuego real de estos Generación 3 y con toda la dupla de pilotos que tenemos en la parrilla. Y ahora vamos a intentar hacer algo que seguramente nos arrepintamos a final del año que viene, sobre todo de cara a julio y cuando lleguen los test de pretemporada del año que viene de la Fórmula E, pero vamos a hacer una porra. Veremos a ver si acertamos o no, esperemos no gafar a nadie con el gafe del periodista, pero te quiero preguntar, ¿quién crees que va a ser piloto y equipo líder de la temporada? Piloto líder, te voy a decir, voy a apostar por Pascal Wehrlein, porque creo que es un buen piloto y creo que puede despuntar bastante este año. Ya lo hemos visto en muchas carreras haciendo un buen papel, pero yo creo que este año puede ser su año. Y el equipo, podría decir Maserati, pero sería a lo mejor demasiado cantoso. Voy a apostar por Nissan. Yo creo que este año también puede ser un buen año para Nissan. Pues yo creo que el piloto que va a dar con la tecla va a ser Jean-Éric Vergne y el equipo va a ser DS Penske. Me la voy a jugar, yo creo que van a ser los líderes. Y ahora pues con esto ya solamente nos toca ver un poquito cómo va a ser el espectáculo en carrera. Como has comentado, van a ir un poquito más resguardados las primeras carreras, pero en cuanto cojan confianza vamos a ver si al final nos ofrecen un muy buen espectáculo. Hay que recordar que estos Generación 3 se han hecho sobre todo para que den mucho espectáculo en la pista, y vamos a ver esas nuevas rivalidades que hay dentro de los boxes, rivalidades también con a lo mejor Stoffel Van Dorn, que defiende el título, a ver quién le puede quitar esa corona, o si alguien puede, o él revalida el título. Y con esto pues toca cerrar nuestro espacio de Momento Fórmula E y pasamos a terminar este programa un poquito más largo de lo normal, ya que había que hablar de muchas cosas de la Fórmula E. Pasamos a despedir ya el programa. Investigació amb veu pròpia. UPV Ràdio. Café Classic. Un placer para los sentidos y el espíritu. Un programa pensado para disfrutar con la buena música. Con Javier Aloy. Disfruta de la música clásica el domingo a las 3:30 de la tarde. Y si te lo pierdes, el miércoles a las 13:30. Te esperamos. Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Con esto toca ondear nuestra bandera a cuadros, terminamos el programa de esta semana y terminamos también el último programa de este año 2022. Álvaro, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, muchas gracias por haber estado en este año. El año que viene, más y mejor, ¿no? El año que viene, a lo mejor, podemos acabar otra vez en estos test y podemos disfrutar otra vez de la experiencia, o incluso en otras categorías, ya veremos cómo se desenvuelve todo esto. Agradecemos también a UPV Radio por esta oportunidad que hemos tenido de poder estar en la Fórmula E, y también a la propia Federación Internacional del Automóvil y a la Fórmula E por la experiencia, por la oportunidad, y sobre todo al Circuit Ricardo Tormo por el trato ofrecido. Ha sido un verdadero placer y recuerden
Si nos quieren escuchar en la 102.5 en Valencia, si no se encuentran en Valencia en radio.upv.es y en las principales plataformas de streaming el miércoles por la mañana. Con esto solamente nos toca despedirnos. Muchísimas gracias también a ustedes, porque sin ustedes esto no sería posible. Tengan mucho cuidado en las carreteras, tengan una feliz Navidad y un feliz año 2023 y recuerden, el año que viene tienen algo fijo que también tuvieron el año pasado. Engranando Marcha en UPV Radio. ¡Saludos!